Y bueno, aquí tenemos a nuestro invitado de hoy, Antonio Zapater. Él es ingeniero consultor de preventa para embarcadero, encargado del área EMEA. EMEA es el área de Europa, Oriente Medio y África. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Buenos días en México, buenas tardes en Europa. Así es. La verdad que un gusto por fin poder estar y presentarme, siendo que además tenemos el español como lenguaje de comunicación, ¿no? Así es. Yo, por desgracia, en la parte que llevo aquí en Europa, casi siempre estoy hablando en inglés, Así es. salvo con España. Así que tenía muchas ganas de poderme presentar a la comunidad de Latinoamérica. Y bueno, aquí estamos para hablar de RAD Server, así como de Así es. alguna novedad adicional que viene con RAD Server. Yo os haré una pequeña demostración. Así es. Y bueno, una pequeña presentación de Antonio. Él es desarrollador Delphi certificado. Él tuvo una empresa que por más de 15 años, ¿verdad? Que desarrollaba soluciones RP para el sector retail desde la versión Delphi 7, por lo que Exacto, comentábamos. No, exacto. no, no está por demás decir que estás altamente calificado para el modelado de base de datos, migración de aplicaciones eh, obsoletos, legacy, como lo llaman, antiguas. Exacto. Sí, desarrollo móvil con FireMonkey, web full stack, modelado de APIs, contenedores, esto también es un tema bien interesante, y así como el desarrollo de servicios para Linux usando Delphi. Exacto. Esto se dice fácil, se dice rápido, pero bueno, realmente es mucho, mucho lo que tiene dentro de esta área de presentación, ¿no? Realmente tienes muchas áreas cubiertas con todo lo que estás haciendo. Y también dentro de tus actividades, bueno, está el soporte preventa, que es donde entraste para embarcadero, y haces webinars y eventos presenciales. Y bueno, aquí les comento, él participó en el International Pascal Congress como ponente. La verdad es que fue un congreso bien interesante, bien, muy bonito. Y bueno, ahorita nos platicas de esta experiencia, Antonio. Y bueno, como consultor de embarcadero, estarás tratando directamente con la comunidad española. Creo que esto es bien importante y sí me gustaría que lo remarcáramos mucho porque España, aunque es parte de nuestro idioma español, castellano, siempre estamos un poco desfasados con horarios. Entonces, Claro, ahorita en España, pues ya es la tarde, ya es un viernes por la tarde, que difícilmente pues muchos ya atienden a estos eventos por la hora, ¿no? Entonces sí, sí es una diferencia horaria grande y que tú estés ahí creo que es bien, bien importante y bien interesante. sí, la verdad que luego la comunidad de aquí de España ya, bueno, yo llevo en Embarcadero un año Ujú. aproximadamente, y ya he estado hablando, de hecho pertenezco a varios grupos que hay de comunidad en español y demás, y aunque bueno, España forma parte de Europa, pero obviamente el idioma siempre hemos tenido más relación, ¿no? con Sudamérica por la Así es. simplicidad a la hora de comunicarnos. Entonces, Mm. bueno, la comunidad en España está bien contenta de por fin que haya alguien que hable en español en Embarcadero, aparte de, Mm. obviamente, tú, pero que esté alguien en una zona horaria más cómoda, ya que Más adecuada, sí. sí, muchos me lo comentaban, que muchos os seguían a vosotros, pero exactamente como acabas de puntualizar, siempre el cambio horario, pues obviamente, aunque vosotros intentabais hacerlo para que ambas partes pudieran conectarse, pero claro, hoy por ejemplo en España son las 5:15 de la tarde, entonces un Ujú, viernes igual no ujú. apetece demasiado tenerse que conectar. Y más en estas fechas. Y más, claro, tan cerca a que siempre hay cenas de Navidad con la Claro, empresa y cosas de estas. así es. Entonces, bueno, la verdad que muy ilusionado con el proyecto y luego también un trato mucho más cercano con nuestro partner en España, que como tú has comentado, Danisoft, Ujú. que lógicamente hay una comunicación más fluida y bueno, ilusionado por todas las oportunidades que tenemos delante. No, no, al contrario, la verdad es que para mí es una oportunidad de un enlace más directo porque, bueno, ya tenemos las dos áreas cubiertas en el horario que es
cómodo para todos. Y bueno, al final, esta comunidad española, en español, no española, en español, es muy grande y este enlace podemos hacer muchas cosas. Creo que este enlace pudiera ser muy benéfico para todos. De por sí la comunidad en español siempre ha sido muy unida, pero creo que esto nos va a dar pues más campo de actividades, ¿no? Correcto, coincido 100%. Gracias. Ahora, pues bueno, poquito a poco iremos construyendo una comunidad todavía mejor de la que había Así es. anteriormente. Así es, y ya pienso que va a ser muy beneficioso para todos. La verdad es que va a ser para todos mucho beneficio. Y bueno, pues si tienes algo más que agregar acerca de ti, porque realmente tienes muchas cosas que platicarnos. A ver, ya había preparado una mini diapositiva porque tampoco me gusta hablar demasiado sobre mí, hacer una mini intro, tú ya la has Ok, explicado claramente. Yo ahora cuando os enseñe mis diapositivas, igualmente tengo una para comentar rápidamente a lo que me he dedicado en los últimos años, perfecto, pero bueno, lo has resumido muy bien. perfecto. Bueno, pues entonces pasamos a lo que es la demostración de RAD Server y todo lo que nos puedas platicar. Te voy a compartir la pantalla. Perfecto. Confirmáis que podéis ver mi pantalla. Aún no. Todavía no. Ah, ya. No, 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 Vale. todavía no. ¿No? Sí, yo sí la puedo ver. Ah, ok, sí. Bueno, lo que pasa es que yo no lo puedo ver, pero sí, si tú la ves, Nail, qué bueno. Vale. O que deje de compartir y la vuelva a No, no, no. compartir, ¿no? No, no, si nos pueden decir, si tú la ves, está bien. Ah, Vale. bueno, si nos pueden decir acá en el chat, en las preguntas, y los Si demás no, pueden verla. paro el Ya la veo, compartirlo. ya la veo, ya la Vale, veo. Sí, ah, vale, ok. ok. Vale, bueno, pues como he dicho, bueno, Alicia ya ha hecho una introducción muy generosa sobre mí. No, Am, muy general. Hoy vamos a ver principalmente RAD Server, aunque bueno, también voy a comentar alguna cosita que viene con la última versión de RAD Studio 12 de Atenas, que está muy ligada con RAD Server, pero aprovecharemos igual para poder hacer una mini demo. Y bueno, los que no conozcáis RAD Server, es una herramienta genial para poder publicar o generar APIs de una manera muy RAD, porque es con unos poquitos componentes, como veremos en una demostración en breves, puedes tener una API publicada en Internet rápidamente para poderte comunicar con aplicaciones de terceros, aplicaciones FireMonkey, incluso aplicaciones web. Ahí abajo a la izquierda tenéis un pequeño QR que si lo escaneáis, pues bueno, os llevará a la página de embarcadero de RAD Server para que podáis ver más información. Vale, pues si continuamos, bueno, aquí tenéis la mini diapositiva que comentaba. Yo soy un ingeniero consultor de preventas en embarcadero con sobre unos 15 años de experiencia desarrollando con Delphi. Como Eliseo comentaba, bueno, empecé con Delphi 7. Ha habido múltiples migraciones, bueno, Delphi 2010, con todo el drama Unicode, luego migración a X6, creo que fue, con la integración por fin 64 bits, finalmente Sydney. Entonces, bueno, sé la complejidad y a la vez la potencia que permite Delphi, ya que no todos los frameworks te permiten mantener tu código relevante durante tantísimo tiempo, ¿no? Así es. Y esa es una de las principales ventajas y por las que francamente me gusta mucho Delphi por cómo valora el código de las empresas, ¿no? No tienes que reescribir tus aplicaciones cada X años porque los que desarrollan el framework deciden que ya no es compatible y tenemos que escribir nuevamente la aplicación. Microsoft, estoy hablando de ti. Luego, igualmente, he desarrollado microservicios utilizando Linux, desarrollado con Delphi. Este es un tema que, por lo general, no veo mucha gente utilizando todo el tema multiplataforma que ofrece RAD Studio y la verdad que es una pena y todos los que tengáis Delphi os invito a que lo probéis porque la verdad es que es francamente potente y mucho más sencillo de lo que puede parecer.
y tener una aplicación, sobre todo a nivel servidor y sobre todo con todas las tecnologías que nuevas como Docker, que podamos crear imágenes de Docker utilizando Delphi y luego poder ofrecer microservicios, o incluso si quieres hacer un servicio que ofrezca múltiples, más tipo monolítico, con múltiples servicios a la vez, poderlo compilar tanto para Windows y Linux con mínimos cambios en el código es un tema súper potente que francamente os animo a que lo probéis, porque la escalabilidad que tienes una vez puedes publicar tus servicios en Linux no hay competencia, francamente, con Windows. Pero igualmente también tengo bastante experiencia desarrollando web, aunque estaba más centrado en tema de backend, utilizaba principalmente PHP, utilizando pues frameworks o librerías como Laravel, Codeniner, pero en frontend también aprendí al final, bueno, React, no conseguí aprender React, así que me centré con Vue. Y bueno, también muchos años antes de empezar con Vue también trabajaba con jQuery, aunque bueno, ya no se utiliza tanto, pero también con todo el tema de Bootstrap o Tailwind CSS también he hecho alguna cosita. Y luego, pues como ya Eliseo sabe, soy muy pesado con el tema de Docker. Siempre estoy intentando, ahora que estoy en Embarcadero, de que nuestras imágenes mejoren. De hecho, tengo varios planes para mejorar lo que estamos ofreciendo actualmente con Docker, ya que considero que no es que sea el futuro, sino que es el presente y necesitamos dar un muy buen servicio si queremos seguir siendo relevantes, sobre todo en el tema de desarrollo en el área de backend y ofrecer servicios que se puedan desplegar cómodamente en Docker. Bueno, suficiente sobre mí. Vamos a ver ahora un poquito la agenda que vamos a comentar. Vamos a ver un poco la evolución de arquitecturas en caso de que ha habido desde los años 80, en caso de que no estéis familiarizados con cómo ha ido cambiando la tecnología en estos últimos años. En el caso de que no hayáis tenido nunca una experiencia con una API, comentaremos igual un poquito cómo funciona a un nivel muy, muy básico. Y entonces ya veremos una vista general de RAD Server, haremos unas pequeñas demos, luego comentaremos varias áreas también interesantes sobre RAD Server adicionales y al final, como Eliseo comentaba, haremos un Q&A para que cualquier pregunta que tengáis la responderemos y si por un hipotético caso no sabemos la respuesta, porque tampoco lo podemos saber todo, nos mandáis un email o nos anotaremos vuestros datos y os contestaremos lo antes posible a todas vuestras respuestas, todas vuestras preguntas, perdón. Bueno, la evolución de las arquitecturas, probablemente todos conoceréis, ¿no? El modelo monolítico que simplemente consistía en que teníamos una aplicación en la que la interfaz de usuario y toda la lógica de Business Logic, que se llama en inglés, y la capa de acceso de datos, pues estaba todo metido en la misma aplicación, ¿no? Tú compilabas tu aplicación, por lo general, VCL, y ahí pues metíamos todo, metíamos la conexión a base de datos, metíamos todo el entorno de usuario, toda la lógica que necesitamos para que esa aplicación funcionara, y simplemente pues se conectaba a una base de datos, por lo general a través de la red local, y bueno, ¿qué ocurría? Que si esa aplicación fallaba, pues nos fallaba todo, porque estaba todo metido en el mismo binario. Con el paso de los años y a medida que las aplicaciones era necesario que escalaran más, pues bueno, apareció un modelo en el que se desacoplaba un poquito ya lo que es la parte del Business Logic y la capa de acceso de datos y lo teníamos un poco en medio, ¿no? Y teníamos por un lado la interfaz de usuario y luego el backend, digamos, es el que se conectaba a la base de datos. Un ejemplo que suelo utilizar para estos casos, pues, por ejemplo, de hecho, fue una de las razones por las que empezó a aparecer soluciones como PHP, en las que tú entrabas a través de un navegador web, te conectabas a la página web, pero tú no sabías ni qué base de datos estaba funcionando detrás, no sabías ni incluso la tecnología que era PHP, luego, bueno, tenemos Node y .NET, había diferentes soluciones, ¿no? Entonces, de esa manera desacoplábamos un poco la parte de Business Logic de la parte de base de datos. Perdón, de parte de la interfaz de usuario. En RAD Studio teníamos soluciones como DataSnap, que nos permitía hacer un poco eso. Teníamos la aplicación VCL o web, si querías hacer una página web, y eso se encargaba un poco de abstraer esta capa. De todas formas, la tecnología siguió avanzando y ahora nos hemos encontrado, ¿no?, con un poco esta locura en la que estamos metidos ahora mismo, en el que Internet todo gira en torno a Internet
Entonces, todavía no era suficientemente escalable esta solución intermedia que teníamos décadas atrás. De ahí que naciera este nuevo formato, que yo tengo pensamientos en contra, es decir, sí que me gustan los microservicios, pero cuando tienen sentido. Es decir, si vamos a tener una aplicación de un volumen relativamente bajo, tenemos una expresión en España que se llama matar moscas a cañonazos, no sé si la conocéis. Sí, sí, sí. Que solo por muchas veces nos dejamos llevar por las modas, ¿no? Y si parece ser que todo el mundo utiliza microservicios, tenemos que utilizar microservicios obligatoriamente. Entonces, bueno, microservicios encajan cuando realmente el proyecto necesita una escalabilidad muy grande. Si no, pues bueno, podríamos aglutinar múltiples servicios dentro del mismo, ¿no? Y para simplificar el desarrollo. Pero, ¿qué son los microservicios? Si en el caso de que no lo sepáis, pues bueno, digamos, encapsulamos el business logic en pequeños paquetes y en pequeñas aplicaciones que luego se van a comunicar entre ellos. Por ejemplo, me gusta hablar siempre del tema del login. Si queremos guardar un log de todo lo que está pasando en toda nuestra aplicación, pues aquí podemos ver un ejemplo que podríamos utilizar, un microservicio que tiene incluso su base de datos propia, que se encarga solo de registrar los logs de lo que está ocurriendo en nuestra aplicación. Entonces, ¿qué ocurre si tenemos un bug o algo ocurre en el servidor que aloja este microservicio? Pues bueno, no podremos guardar el log de la aplicación, pero el resto de cosas van a seguir funcionando. Es decir, se nos cae una parte de la aplicación, pero no se nos cae toda la aplicación. Esto mismo incluso existen microservicios, por ejemplo, como podríamos, suelo poner de ejemplo, pues Google Maps, por ejemplo, podría ser este de la izquierda, en el que estamos utilizando un servicio de terceros que se comunica con la interfaz de usuario del usuario que esté utilizando la aplicación, pero nosotros realmente no queremos saber qué está ocurriendo porque solo le mandamos unas coordenadas, las cargamos en el mapa y ya está, y el usuario interactúa con Google Maps. Entonces es un microservicio igualmente, pero que no depende de nosotros. Entonces, bueno, esto es un sistema bastante complejo, pero como podéis imaginar, súper potente, porque al tener un microservicio nos permite crear instancias múltiples, sobre todo si, por ejemplo, tenemos una tienda online y llega el Black Friday, que acabamos de pasar, pues necesitamos desplegar más instancias de algún servicio en concreto, pues lo podemos escalar elásticamente y luego reducirlo, ¿no? Sin necesidad de tener que, si utilizamos un sistema anterior, ampliar el hardware en el cual estaba nuestro servidor. Entonces, bueno, este es un poco el por qué surgió esta tendencia de los microservicios. Como digo, yo he visto proyectos en los que hay más de 200 microservicios, que es una locura mantener eso a posteriori si no eres Netflix. Entonces, pues bueno, hay que pensar un poquito con cabeza, ¿no? A mí sí que me gusta la idea de partir la aplicación en múltiples áreas, pero no al nivel en el que mucha gente llega, ya que luego obviamente si tienes, por ejemplo, múltiples bases de datos, luego eso vas a tener que consolidarlo de alguna manera para poder obtener estadísticas y demás. Por lo tanto, Claro. se añaden capas y capas de complejidad a la aplicación, ¿no? Que luego algo tan sencillo como tener una sola base de datos, hacemos un SQL statement y obtenemos las ventas por cliente, pues en un entorno de microservicios, pues obviamente ya no es tan sencillo, ¿no? Así es. Bueno, tampoco quiero entrar en mucho detalle técnico, pero quería hacer un mini resumen de la arquitectura. Vale. Y bueno, esto para los que no conozcáis, y perdón, se me ha olvidado traducir el título, cuál es la arquitectura REST API, pues bueno, vamos a ver un ejemplo muy sencillito. Tenemos un proveedor de servicios, que es un servidor. En este caso, pues bueno, es un servidor que tenemos, por ejemplo, con RAD Server y ofrece diferentes servicios, como es pues diferentes servicios web. Tenemos un sistema de autenticación, luego ofrecemos servicios estáticos, como pueden ser imágenes, etcétera. Y por detrás, pues bueno, esto se comunica con una base de datos que puede estar alojada en el mismo servidor o puede estar en otro servidor, e incluso podemos conectarlo con servicios de terceros, como puede ser, por ejemplo, un validador de números de teléfono. Por ejemplo, verificar que los números de teléfono que nos introducen los usuarios, si son reales, si no son reales, etcétera. Por poner un ejemplo, pero eso ocurre todo, ¿no? Por detrás de la capa del interfaz de usuario, que aquí lo tenemos, que sería el consumidor o el cliente. ¿Cómo se comunican el cliente con el servidor? Pues, bueno, son peticiones puramente HTTP.
Pero cuando es una API, bueno, todos estaréis familiarizados con HTTP, que es una comunicación en la que un cliente manda una petición al servidor y el servidor responde con algo. Con una página web, pues responde un HTML, que el navegador lo interpreta como HTML y nos lo muestra, ¿no? Una API, ¿qué es lo que hace? La petición es la misma, pero la respuesta lleva un formato diferente. El formato suele ser en JSON o XML. La verdad que es raro encontrar hoy en día APIs que funcionen en XML, ya que JSON suele ser el estándar. Pero igual os encontráis con alguna que trabaja en XML, perdón. ¿Cómo sabe el servidor que tiene que responder en JSON? Bueno, en la petición, en la cabecera se suele incluir una petición en la que dices qué es lo que estamos pidiendo, ¿no? Si lo pides en JSON, pues el servidor no lo contestará en JSON. Y de esta manera podemos comunicar y hacer una especie de, si estás familiarizado con FireDuck o con bases de datos en Delphi, pues conocerás, ¿no? Que en una query podemos hacer un insert, podemos hacer un post, podemos hacer un delete. Entonces, la naturaleza o el verbo, podríamos decir, de la petición que estamos haciendo, la podemos hacer en get, que es el más estándar, es decir, quiero obtener algo, pero igualmente podemos hacer peticiones de tipo post, put y delete para decirle qué tipo de petición estamos haciendo en el servidor. Aquí podríamos incluir igualmente patch, que es otro tipo de petición que hay, muy similar a put, pero bueno, no quiero complicarlo con temas muy técnicos, entonces nos vamos a ceñir a estos 4, que son los más comunes. Estándar. Exacto. Entonces, ¿cómo funcionan las peticiones? Bueno, pues aquí podemos ver diferentes tipos. Aquí a la izquierda de la barra, digamos que ahí tendrías tu dominio, el dominio que fuera, o tu IP local, si estás trabajando en una red local y no quieres abrir tu API a Internet. Podría ser incluso una API y un puerto específico. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a pedir los usuarios. Si pones la IP /users, esto nos va a devolver una lista de todos los usuarios que tenemos, ¿vale? Nos devolverá un JSON con todos los usuarios. Si queremos pedir un usuario en concreto, lo que haremos es /users y el ID del usuario y nos devolverá ese usuario específico. Es decir, con la primera obteníamos una lista, pero con esta petición lo que hacemos es pedir un usuario en concreto. Si queremos crear un usuario, pues hacemos /users. No sabemos qué usuario vamos a crear, obviamente, pero en ese caso tenemos que mandar una petición de tipo post. De esa manera, le estamos diciendo al servidor que queremos crear un usuario. Obviamente, tenemos que incluir en el cuerpo de la petición la información de ese usuario que queremos crear. Entonces, eso lo metemos en el body, veremos un ejemplo posteriormente, y ya el servidor sabe que si le mandamos un post en el endpoint users con información correcta de un usuario, nos creará un usuario. Y si queremos modificar a un usuario, pues es igualmente la misma petición que para un get, para obtener un usuario, pero si le mandamos la petición de tipo put, le estamos diciendo que lo queremos modificar. Igualmente meteremos en el cuerpo la modificación que queremos hacer del usuario específico y el servidor nos lo modificará. Y en el caso de que queramos borrarlo, simplemente mandamos una petición delete y el ID del usuario que queremos borrar y lo borraremos. Esto es un ejemplo muy básico, ¿vale? Pero quería dejar claro la naturaleza de cada tipo de petición y cómo el servidor puede entender esa información que mandamos desde el cliente. En el caso de que no hayas visto nunca un JSON, pues bueno, aquí tienes un ejemplo de lo que nos podría devolver una petición GET de un usuario en concreto. ¿En qué consiste un fichero JSON? Bueno, pues si has trabajado con JavaScript, pues bueno, lo vas a saber seguro porque de hecho, JSON está basado en objetos JavaScript y consta de propiedades y valores. Los valores pueden ser, hay diferentes primitivos, puede ser un número, puede ser una cadena, puede ser un booleano, pero podemos complicarlo un poquito más, ¿no? Podemos ver hobbies, por ejemplo, que puede ser un array de diferentes strings y luego lo podemos complicar todavía más con arrays de objetos. En este ejemplo podemos ver que hay diferentes direcciones que tiene este usuario y tenemos objetos que forman parte de un array. Esto significa que este usuario tiene diferentes direcciones. ¿Por qué se sobrecomplica esto y tenemos subobjetos dentro del objeto y demás? Pues porque las peticiones en Internet son muy caras. Y no son caras porque el servidor tenga que procesar muchos datos, sino por la latencia. Una petición a un servidor, sobre todo si lo hacemos a través de Internet, pues puede tardar varios milisegundos hasta que obtenemos la respuesta. Es una respuesta que al servidor probablemente no le costará mucho generar, pero la latencia que se añade al hacer la petición por Internet añade
digamos, un retraso, ¿no?, en la petición. Por lo tanto, con JSON lo que intentamos hacer siempre es intentar meter cuanta más información posible en una misma respuesta. Por eso, en una petición JSON os vais a encontrar habitualmente que nos viene más información de la que obtendríamos, por ejemplo, en una fila de una query en Delphi. Aquí esto, por ejemplo, sería un típico master detail que podrías tener en Delphi, en el cual el usuario sería la parte superior y luego las direcciones sería el detail, ¿no? Esto podría ser un pedido y las líneas del pedido. En tu programación estándar VCL eso serían dos tablas diferentes, pero en JSON para optimizar la respuesta lo vamos a meter todo en la misma respuesta. ¿Es obligatorio? No. ¿Recomendado? Sí. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta, hay que cambiar un poquito, ¿no?, el paradigma de cómo programamos para, sobre todo si vamos a desarrollar backends con APIs. Bueno, esto ha sido probablemente si conocías la tecnología te habrás aburrido bastante, pero quería hacer una pequeña introducción en el caso de que no tengas experiencia previa con este tipo de tecnologías. Y bueno, ¿qué es RAD Server, no? Aglutinado en una sola diapositiva. Bueno, pues es lo que llamamos en Embarcadero un MIP, que significa Mobile Enterprise Application Platform, que viene a ser una solución que viene equipada con un montón de servicios ya que te ofrecen directamente el RAD Server, que no vas a tener que programar tú de manera manual. Puedes programarlo a diferentes niveles y además lo puedes desplegar on-premise, es decir, en tus propios servidores, o si prefieres contratar un servidor en la nube, en Amazon, Azure o cualquiera realmente, lo puedes desplegar en la nube igualmente. Digamos que es la manera, tal y como he estado explicando, de migrar todo lo que es la lógica de acceso de datos a un servicio web y que ya no dependa esa lógica de tu propia aplicación. Es decir, el servidor se encargará de gestionar toda la business logic que tenga tu aplicación. Una vez tenemos esto publicado en Internet o en tu propia red local, pues ya lo puedes conectar con prácticamente lo que quieras. Es decir, tú podrías refactorizar tu aplicación VCL y que en lugar de conectarse directamente a la base de datos, pues se conectara a un backend con RAD Server. De hecho, ofrecemos diferentes componentes que veremos en las demos para poder conectar directamente a servidores que están funcionando con RAD Server. Pero no solo eso, puedes crear una aplicación FireMonkey si quieres igualmente, o desarrollar una aplicación web, o publicar una API para que terceros utilicen tus servicios igualmente. De hecho, es algo que suelo recomendar bastante, en el que si tus clientes empiezan a utilizar o integrar dentro de sus procesos tu API, digamos, va a ser todavía más complicado, ¿no?, que dejen de utilizar tu producto, ya que estará todavía más integrado en sus flujos de trabajo. ¿Con qué es compatible RAD Server? Bueno, pues funciona con las tres principales plataformas. Es compatible con IIS de Windows, que es el servidor el servidor web de Windows, igualmente con Apache, y también tenemos una imagen para Docker. Igualmente puedes utilizar Apache para Windows si quieres, aunque no suele ser lo habitual, ya que si quieres utilizar Apache, por lo general utilizarás Linux, pero igualmente existe esa posibilidad. ¿Y a qué me refería con que RAD Server viene con un montón de opciones? Bueno, pues todos estos son características que ya vienen disponibles con RAD Server para que puedas utilizar directamente. Con todo esto no quiero decir que tengas que utilizarlas todas. Eso es muy importante de entender. Tú con RAD Server puedes comenzar utilizando solo unas poquitas o una incluso de las funcionalidades que ofrecemos, pero es importante que sepas que vas a poder ir ampliando y añadiendo nuevas funcionalidades sin necesidad de tener que programar apenas, ya que sigue, como comentaba, la filosofía RAD, en la que te damos un montón de herramientas, ¿no? Y RAD Server se encarga de hacer la magia detrás para que todas estas funcionalidades estén disponibles. Algunos ejemplos. Ofrecemos unos componentes que no requieres ni tan siquiera código de programación para convertir tablas FireDAC a endpoints de una API. Tenemos un sistema súper granular de acceso por usuarios para poder limitar en función de qué usuario se conecta a la API a qué endpoints puede acceder y qué puede hacer. Ofrecemos analíticas igualmente a un nivel súper detallado que veremos luego un ejemplo.
Si tienes experiencia desarrollando APIs, conocerás el estándar OpenAPI y que se suele utilizar con Swagger. Puedes generar la documentación Swagger directamente utilizando atributos desde Delphi o C++. Sin necesidad de tener que hacer nada, Rad Server te generará el fichero JSON o un fichero YAML para poder importar eso en Swagger y poder compartir la documentación con terceros o internamente incluso si tienes una API muy compleja. Integramos notificaciones push para Android y iOS también. Tenemos Smart IDs o Squids, que veremos un ejemplo de lo que es. He preparado unas demos específicas para hoy. Esto es una novedad que ha venido en versión 12 con Atenas. Igualmente ofrecemos, esto es un poco más nicho, digamos, pero localizadores de proximidad. Tenemos algunos clientes utilizando Rad Server con diferentes balizas, por ejemplo, en un almacén, para poder tracear dónde están, por ejemplo, los, ¿cómo se llaman? Los forklifts. No me sale en español ahora. Para, por ejemplo, en un almacén... ¿Los beacons? Sí, exacto. Para poder mover las cajas por un almacén a otro, pues para poder hacer un seguimiento en tiempo real por dónde están en cada momento, ¿no? Pues puedes instalar unas balizas de seguimiento que todo se sincroniza de manera automática con Rad Server. Como comentaba anteriormente, soporte para Docker, Windows, Linux e incluso ofrecemos una solución multi-tenancy para que puedas tener en una misma instancia de Rad Server diferentes clientes alojados con bases de datos independientes, pero consumiendo una sola licencia. Y como decía, estos no son obligatorias utilizar todas estas funcionalidades, ya que es que luego además tenemos muchas otras, que no tenemos tiempo para comentar todas ellas, ¿no? Sí. Pero no es obligatorio, como decía, quiero hacer especial hincapié en que no es obligatorio utilizarlas todas desde el principio. Puedes ir después, a posteriori, incluyendo las que puedas ir necesitando. Vale, pues suficiente introducción. Vamos a ver alguna demo. Vale, entonces lo primero que vamos a hacer, bueno, aquí estoy con una instalación que tengo de Atenas ya, o sea, vamos a hacer la demostración con versión 12. Entonces, si no has utilizado nunca Rad Server y estás interesado en probarlo y te estás preguntando, vale, ¿dónde me lo descargo? ¿Cómo me lo instalo? Pues bueno, tengo una buena noticia y es que ya está instalado. No tienes que hacer nada. Simplemente tienes que venir a crear un nuevo proyecto, pero tienes que venir aquí a la sección de otros y verás que tienes una pestaña de Rad Server. Por cierto, la demostración la voy a hacer en Delphi, pero esto igualmente está disponible en C++, en el caso de que quieras hacerlo con C++. Y para crear un nuevo proyecto, simplemente elegimos que creamos un nuevo paquete, ¿ok? Y esto nos lanza este asistente en el que puedes crear un paquete vacío. Si ya estás muy familiarizado con Rad Server, no quieres utilizar el asistente, pues bueno, lo puedes crear vacío. O puedes elegir el crear paquete con recursos. Vamos a ver qué opciones nos da. Lo primero que nos pregunta es qué nombre le queremos dar a esto. Pues le vamos a poner, por ejemplo, test de nombre. Y aquí ya empezamos a ver todo este rollo que os he soltado antes, ¿no? Del get, post, put, delete, etcétera. Estos son endpoints de ejemplo. Podemos marcarlos todos para que veamos, para que el asistente nos cree un endpoint de cada tipo. Y luego también igualmente vemos que queremos que nos cree la documentación de la API. Esto es a lo que me refería antes con OpenAPI y Swagger. Es para que nos cree unos ejemplos, ¿no? de cómo se va a generar esa documentación. De momento vamos a crear solo esto y luego ya crearemos uno con un enlace a base de datos. Simplemente le damos a finalizar y ya Rad Studio, en este caso Delphi, nos ha creado un proyecto, en este caso un data module vacío, pero si venimos al código ya vemos que tenemos aquí precreado bastante código de manera automática. ¿Qué es lo que vemos? Pues bueno, tenemos aquí un método, tenemos el nombre del recurso que le hemos llamado test. Aquí tenemos un método que se llama getItem, otro que se llama get, otro que se llama post, otro que se llama put. Y luego tenemos aquí todos estos atributos que nos ha creado automáticamente, que esto es lo que tenemos que definir para crear la documentación Swagger. Insisto, si no quieres utilizar documentación Swagger, esto te sobra. No te hace falta ponerlo, ¿de acuerdo? Y en el futuro, si decides incluirlo, pues puedes revisar todos tus métodos y añadir la documentación. Pero sin entrar en mucho detalle, ¿no? Todos estos atributos en el momento de compilar se convierten automáticamente en documentación que se puede utilizar
que se puede utilizar en Swagger. Entonces, estos endpoints que nos ha creado, que son obviamente dummy, que no tienen funcionalidad, en este caso vamos a analizar estos dos. Lo único que nos hace es devolvernos, en el caso de get, nos devuelve el nombre del recurso en el que estamos, y en el get item, que si recordamos estaban los dos métodos, ¿no? Estaba obtener un listado u obtener un valor específico. En el user ID que veíamos, ¿no? Que había que pasar un usuario, un código, un ID específico de usuario. Pues en este caso lo que vamos a hacer es nos devolverá ese valor que hemos pasado en la URL. Para poder entender esto más fácilmente, vamos a compilarlo y vamos a abrir el navegador de Internet y veremos qué es lo que nos está generando esto. Ahora en unos segundos se nos va a abrir RAD Server. Ya viene Delphi, viene por defecto con un RAD Server versión developer, que es decir, no necesitas montarte un servidor web y demás, ya que, bueno, un tema también que me gusta enfatizar es que RAD Server no genera un binario al uso, es decir, no genera un ejecutable o un fichero que puedes ejecutar en Linux, porque genera paquetes o librerías, en el caso de que trabajes para Linux, que tienes que vincular con AES o con Apache. Es decir, no es un proceso que está en ejecución constantemente. Para simplificar esto en el momento de desarrollo, ya os proporcionamos de manera automática un ejecutable, ¿no? que te crea un servidor web y ya puedes acceder directamente para no tener que estar montándote un servidor web tú por tu cuenta. Por defecto nos lo va a montar sobre el puerto 8080. En el caso de que el puerto 8080 esté en uso en tu equipo, pues bueno, puedes parar el servidor, cambias el puerto y utilizas el que te convenga. Para acceder, pues bueno, accedemos a localhost 8080. En este caso hemos creado el recurso que se llama test y si accedemos aquí, pues lo que nos contesta es con el nombre del recurso, ¿no? No tiene mayor complejidad. Y si le pasamos un item, que es como estábamos viendo que había otro método que era getItem, y le pasamos mi nombre, Antonio, esto nos contesta, pues, test Antonio, aquí vendría, pues, el ID, ¿no? Que comentaba del usuario. Entonces, ahora tú me puedes decir, Antonio, pero todo esto, el rollo que me has soltado de los JSONs y demás, esto está devolviendo un texto plano. ¿Cómo hacemos que esto devuelva un JSON? Bueno, pues ahora es cuando vamos a ver un ejemplo de base de datos, ya que obviamente aquí podríamos ya programar la lógica que quisiéramos, podríamos crear una query, podríamos convertirlo a JSON utilizando todos los objetos y clases que vienen con RAD Studio, pero hemos ido un pasito más allá y tenemos un componente que podemos añadir directamente en RAD Server y nos va a convertir de manera automática una query a respuestas JSON. ¿Cómo funciona ese componente? Pues bueno, vamos a verlo rápidamente. Voy a cerrar ya RAD Server para que no se me olvide, porque si no me dará error al ejecutarlo de que está ya en ejecución. Y vamos a repetir el proceso. Simplemente venimos a otros nuevamente, elegimos RAD Server, queremos crear un paquete nuevo, le vamos a llamar igualmente test. Esto lo dejamos igual, pero ahora lo que voy a hacer es desmarco estas opciones, ya que ya no quiero endpoints de ejemplo, no necesito documentación, pero ahora quiero crear enlaces a una base de datos. Vemos que ahora el asistente ya nos cambia, ¿no? Y nos dice, vale, ¿quieres una base de datos? ¿A qué base de datos quieres conectar? Aquí tengo varias de ejemplo con las que suelo trabajar. Vamos a conectarnos a Employee de Interbase, que probablemente todos conozcáis, y aquí ya puedes seleccionar qué tablas queremos enlazar y crear endpoints de manera automática. Pues vamos a elegir Customer y Sales, y si le damos ya a terminar, bueno, aquí si tuvieras una base de datos con cientos de tablas, ¿no? Podríamos filtrar por una tabla en concreto para no tener que revisar todo el listado manualmente. Si le damos a terminar, vale, le he dado arriba y se pierde el checkbox. Vale, le damos a finalizar. Y ahora ya nos va a crear un proyecto, igual que antes el data module estaba vacío, ahora ya vemos que ya tenemos más cositas aquí. Entonces, tenemos la conexión a base de datos, que en este caso ha detectado que es Interbase y ya nos ha creado la conexión directamente a Employee. Obviamente, cuando esto lo pasáramos a producción, tendríamos que cambiar la cadena de conexión, pero bueno, no es el tema de este vídeo, de este webinar, perdón. Y aquí tenemos
he seleccionado country por error, por lo que estoy viendo, en lugar de customer, no pasa nada. Aquí tenemos la query de sales, que si accedemos aquí, vamos a ver que es un select de todo lo que tengamos en sales, en la tabla sales. Luego explicaré por qué esta macro, si estáis familiarizados con FireDAX, bueno, sabréis que esto es una macro, ¿no? Y por qué esto está aquí. Luego lo entenderéis enseguida. Pero esto, si lo ejecutamos, es un select all de la tabla sales que nos responde con todas las filas de la tabla. Pero aquí vemos que hay dos componentes, ¿no?, adicionales que nos ha creado el asistente de manera automática, que se llaman TMS Dataset Resource. Cada vez que veáis algo en el tool palette o en el código de Delphi en general que lleve las iniciales EMS, eso significa que está relacionado con RAD Server. ¿Por qué EMS? Bueno, ese es el nombre que tenía anteriormente RAD Server, antes de que se hizo un rebranding, pero internamente todas las clases y demás se han mantenido con el acrónimo EMS. Entonces, simplemente como pista, si veis algo EMS, significa que está relacionado con RAD Server. Y este componente lo que nos hace simplemente es enlazarnos con un dataset de FireDAC normal y corriente, pero tenemos una serie de funcionalidades que probablemente ya nos empiecen a sonar, ¿no?, que es el list, get, post, put, delete. Entonces, esto lo que nos hace es crearnos todos los endpoints automáticamente para enlazarlo directamente con la tabla sin que nosotros tengamos que programar una sola línea de código. Si venimos a ver el código, vamos a ver aquí que tenemos, por ejemplo, en Sales, tenemos este atributo, lo ponemos justo encima del EMS Dataset Resource y esto de manera automática nos va a crear todos esos endpoints que estábamos viendo antes en esa captura de pantalla que os he enseñado para usuarios, ¿de acuerdo? Vamos a poder listar, vamos a poder modificar, vamos a poder borrar, etcétera. Esto igualmente lo podemos cambiar. Si tú dices, yo no quiero que esto sea Sales, quiero que sea ventas, pues no hay ningún problema. La tabla seguiremos atacando la tabla Sales, pero visualmente, ¿no?, en RAD Server accederemos a ventas. De momento no hemos programado una sola línea y vamos a ver qué es lo que nos genera esto. Si volvemos a compilarlo, por comentar igualmente un poquito esta ventana, que no he hablado mucho de ella en la demo anterior, aquí vemos que estamos teniendo un montón, ¿no?, de endpoints que nos está creando de manera automática RAD Server. Todo esto es lo que comentaba anteriormente. Todo esto son funcionalidades que ya tenemos en RAD Server, no de obligatorio uso, pero que las tenemos ahí. En este caso vemos que todo esto es la documentación que comentaba para Swagger. Tenemos igualmente endpoints para administración, de obtener logs, etcétera. RAD Server viene con gestión de usuarios automáticamente para poder generar usuarios con usuario y contraseña, con todos los endpoints para dar de alta usuarios, para hacer el login, para hacer logout, para crear usuarios, obviamente, acceder al listado, grupos de usuarios igualmente, en el caso que queramos tener diferentes grupos de permisos para luego poder permitir a este grupo en concreto, puede acceder a este conjunto de endpoints o no. Todo el tema que comentaba de las balizas, pues bueno, son instalaciones que se hacen, etcétera. No voy a entrar en todos los endpoints porque se crean un montón. Bueno, necesitaríamos una tarde entera para comentar todo esto, pero este sí que es el que os quería enseñar. Aquí, como veis, RAD Server nos está creando de manera automática los endpoints de test ventas ID, pero cada uno son de un tipo diferente. Como podemos ver aquí, tenemos de list, tenemos get, tenemos put, tenemos post y tenemos delete, que como veis encajan con esa sintaxis que estábamos viendo en esa captura de pantalla. Si venimos ahora aquí y accedemos a ventas, pues no existe. ¿Y por qué no existe? Porque me he dejado el test. Simplemente el nombre del recurso que era test. Ahora sí. Hemos accedido a test ventas, que es el endpoint que hemos definido, y como veis aquí ya estamos obteniendo automáticamente una conversión de toda la tabla sales en Interbase, todo convertido, además detectando el tipo de campo que es. Por ejemplo, si es un campo numérico, nos lo muestra como que es un entero, y si es un campo cadena, pues nos lo muestra entre comillas, que es el estándar JSON. Pero esto no queda ahí, porque como comentaba, si ahora queremos acceder a una venta en concreto, yo aquí le puedo pasar el ID
y obtengo específicamente esa venta porque está detectando cuál es la clave primaria de la tabla y ya me está haciendo el filtro automático en Fireduck, sin yo necesidad de tener que hacer nada más. Pero esto además podrías utilizarlo para modificar, para crear, etcétera. Pero tú ahora te puedes estar preguntando, vale, ¿yo cómo mando aquí ahora una creación? ¿Cómo me has explicado el método get, que es el estándar, pero yo cómo mando una petición post o cómo mando una petición put o delete? Bueno, desde un navegador no podemos, sin instalarnos una extensión, ¿vale? Pero desde Embarcadero proporcionamos una herramienta que es gratuita y que la tienes directamente aquí en Tools. Puedes acceder a REST Debugger, que si no la conoces, como comento, es una solución gratuita para poder debuguear no solo aplicaciones RAD Server, sino de cualquier tipo. Si tú necesitas hacer una integración de una API de terceros, pues para obtener, yo qué sé, el tiempo de una ciudad en concreto y necesitas acceder a una API remota, puedes utilizarlo para probarlo. Entonces, aquí ya en métodos podemos ver que ya tenemos disponibles estos que comentábamos, el get, el put, el post y el delete. Entonces, la funcionalidad es exactamente la misma. Yo puedo venir aquí, vamos a copiar y pegar esta URL. Aquí es donde comentaba anteriormente que en la petición le decimos qué tipo de contenido estamos solicitando. Si este endpoint únicamente está creado para que devuelva JSON, podemos obviarlo y no especificarlo, pero si fuera el mismo endpoint para devolver diferentes tipos, ¿no? Podemos pedirle qué tipo en concreto queremos que nos responda el servidor. Si ahora mandamos esto, vamos a obtener, si venimos aquí al cuerpo, vemos que obtenemos exactamente la misma respuesta que estábamos viendo en el servidor. Si quisiéramos mandar un put, pues obviamente sería necesario ahora, como comentaba, tenemos que decirle al servidor qué es lo que queremos modificar, entonces ahí sí que tenemos que especificárselo en el cuerpo de la petición. Aquí ya modificaríamos qué es lo que queremos cambiar, no es necesario mandarle todos los campos, solo sería necesario mandarle los que quisiéramos modificar y al mandar un put ya lo modificaríamos en la base de datos. En este caso no lo voy a mandar porque no quiero tocar la base de datos employees, pero como veis aquí ya podéis utilizar todos los tipos de métodos diferentes. Pero esto no queda ahí, porque es que esta herramienta REST Debugger, que está pensada para utilizarse específicamente con Delphi, lo que nos permite es hacer lo siguiente. Si le damos aquí a enviar petición, en este caso no voy a pedir una en concreto, una venta específica, sino que las quiero todas, esto me devuelve, déjalo, la barra al final, vamos a ponerlo mejor, porque luego aquí podemos mandar parámetros. Bueno, es una aplicación bastante compleja y amplia, ¿no? Que nuevamente no tengo tiempo para explicaros todas las funcionalidades porque, bueno, tenéis esta autenticación. En el caso de que la API de terceros, como debería de ser, probablemente tendrá algún tipo de autenticación, pero bueno, luego podemos definir diferentes parámetros de diferentes tipos. Si tenéis experiencia con APIs y habéis utilizado Postman, que suele ser un poco el estándar que utiliza casi todo el mundo, digamos, sería el equivalente de Postman, pero pensado para utilizarse específicamente con Delphi. Entonces, si mandamos esta petición ahora, ya obtenemos la lista, ya vemos aquí, ¿no?, de todas las ventas, pero tenemos una pestaña adicional que es Tabular Data. ¿Esto qué es lo que nos hace? Nos está convirtiendo a un modelo tipo grid, ¿no?, que ya nos resulta un poquito más familiar, esta petición en concreto. Pero no es simplemente esto, porque es que yo aquí tengo un botón que se llama copiar componentes y esto lo que me hace es, me copia en el portapapeles de manera automática qué componentes necesito y preconfigurados con los datos que yo he configurado en esta petición para poder ir a cualquier proyecto Delphi, tanto VCL como FireMonkey, y poder acceder a estos datos. Y me los incluirá de manera automática en una memtable. Esto, para hacer prototipos y hacer pruebas rápido, ya os digo que es una auténtica revolución porque os evitáis un montón de trabajo. Vamos a crear rapidísimamente un pequeño proyecto VCL, por ejemplo, y simplemente para enseñaros qué es lo que nos crea, ¿no? Cuando yo pego esto, ya tenemos aquí todos los componentes que vamos a necesitar. Y para que veáis un poco cómo funciona una petición, en el caso de que no estéis familiarizados, aunque parece mucho componente, ¿no?, pero tiene sentido en el momento que lo entendamos, tenemos el cliente al cual nos estamos conectando, que en este caso es localhost 8080, que es el servidor.
Aquí, como digo, esto podría ser cualquier URL para conectarte a una aplicación de terceros, a una API de terceros, perdón. La petición que estamos haciendo, en este caso, la petición es a REST ventas, y aquí tenemos igualmente el tipo de petición que vamos a estar haciendo, si queremos que sea un GET, que sea un POST, que sea un PUT, etcétera. Esto lo ha copiado directamente de REST Debugger igualmente, y esto nos devuelve una respuesta. La respuesta que estamos viendo aquí en pantalla, en esta parte inferior, ¿no? Eso es la respuesta que nos manda el servidor. Y esa respuesta se almacena en response. Y este otro componente, igual que estábamos viendo anteriormente, el EMS Dataset Resource, que nos convertía una query a JSON, esto nos hace lo contrario, la inversa. Es decir, nos convierte un JSON, nos lo convierte a un memtable. Entonces, si yo ejecuto, y obviamente esto tiene que estar linkado a un dataset, en este caso es esta. Si yo ejecuto esta petición, que lo puedo probar directamente desde aquí, esto me va a devolver un 200, es decir, una petición 200 es que está ok, la respuesta por parte del servidor ha sido correcta. Y si yo vengo aquí ya, vengo a editar el dataset, podemos ver que yo ya tengo insertado aquí en un memtable todos los datos que me ha devuelto el JSON. Como digo, aquí no estamos utilizando nada de RAD Server. Esto lo podéis utilizar para cualquier tipo de endpoint o de API que queréis utilizar. De hecho, os invito que si vais a utilizar RAD Server, utilicéis unos componentes que tenemos específicos para simplificar esto todavía más. Pero quería especificar REST Debugger porque si vais a trabajar con APIs es francamente súper cómodo para trabajar con Delphi. Vale, como veis, tal y como os he comentado en el otro proyecto que, bueno, me he distraído y lo he cerrado, el de ventas que estábamos viendo, no hemos programado ni tan siquiera una línea de código, ¿no? Y hemos creado un endpoint completo. Pero quiero enseñaros igualmente una cosa adicional, ya que este tipo de endpoints, además, de componentes, perdón, todavía nos da más funcionalidad. Y, no, Antonio, te estás confundiendo. Esta. Employees, vamos a seguir con Sales, por seguir el mismo ejemplo. Es porque os quiero enseñar este componente en concreto que todavía tiene más funcionalidades. Tal y como os comentaba antes con el tema de peticiones, probablemente estéis familiarizados con paginaciones, con número de registros por página, etcétera. Eso se suele hacer porque si obviamente tienes una tabla con 10 millones de registros, no vamos a devolver los 10 millones de registros en una petición, porque obviamente serían bastantes megabytes de respuesta, además de que el servidor va a perder bastante tiempo en generar todo ese JSON. Entonces, es cuando entra el tema de paginación en escena. ¿Cómo se pagina? Pues bueno, necesitamos definir cuál va a ser el tamaño de una página y en qué página estamos. Eso, bueno, si has trabajado alguna vez con otras APIs, pues suele ser un poquito complejo de programarse, ya que luego si además añadimos el factor order by a este tema, pues acabamos con consultas un poco complejas de generar, ¿no? Bastante código solo para generar este tema de paginación. Este componente MS Dataset Resource ya nos viene y nos ofrece funcionalidad automática para el tema de paginación. Aquí, como veis, tenemos el tamaño de página y cuál es el nombre del parámetro que queremos pasar para definir cuál es la página. ¿Esto cómo funciona? Pues es tan sencillo como si venimos a ventas, esto es la manera estándar de pasar parámetros en una petición HTTP. Entonces le decimos que queremos página 1 y en este caso nos devuelve automáticamente la página 1. Como esta tabla no tiene muchos registros, pues obviamente nos devuelve todos los registros porque caben todos en las 50 que he definido como página. Pero si yo aquí vengo y le digo que cada página va a tener una longitud de 5, por ejemplo, y esto lo compilo nuevamente, me tengo que acordar que esto cambia el nombre ahora, porque el nombre lo he cambiado. Esto va a ser Sales. Vale, ya le digo que quiero la página 1, vemos que ahora solo ya nos devuelve la página, los 5 primeros registros. Y si ya le digo página 2,
nos va a devolver la siguiente página. Pero todavía no queda ahí. Si yo además esto lo quiero ordenado por un tipo, por un campo en concreto, yo puedo utilizar SF, sort field, que eso además lo puedo cambiar, ahora os lo enseñaré, y le puedo decir que esto lo quiero ordenado por el código de cliente, que el campo es customer number, y aquí le digo si lo quiero ascendente o descendente, A o D. Por ejemplo, si lo digo descendente, ya me está ordenando el SQL por código de cliente de manera descendente y le estoy pidiendo la página 1. Si yo le pido la página 2, él me mantiene la ordenación inicial y me agrupa exclusivamente los de página 2. Es francamente súper potente. Yo entiendo que a lo mejor si no estás familiarizado con esto, igual lo estoy explicando de una manera muy rápida. Pero simplemente lo que os quiero explicar es que sin yo necesidad de tener que programar nada de todo esto, yo ya tengo toda esta funcionalidad directamente disponible con cualquier base de datos que tengáis ya en funcionamiento. Igualmente, para utilizar RAD Server, y me gusta hacer mucho hincapié en esto, no significa que vayas a tener que migrar toda tu base de datos o toda tu capa de gestión de base de datos a RAD Server. Por ejemplo, tú puedes seguir utilizando tu aplicación VCL que se conecta por Ethernet normalmente y decides pues simplemente publicar una serie de tablas porque necesitas crear una aplicación móvil. Pues, por ejemplo, si tienes una empresa de transporte y si quieres que los transportistas puedan utilizar una aplicación móvil para hacer un tracking de los pedidos que tienen que entregar en el día, los albaranes, pues únicamente publica esas tablas y creas una API específicamente de eso. Las aplicaciones VCL pueden seguir funcionando y únicamente creamos los endpoints específicos para esa funcionalidad concreta que necesitamos. Y luego, posteriormente, en siguientes despliegues, podemos ir añadiendo nuevas funcionalidades a la API. Es decir, integrar esto no implica dejar de utilizar lo que ya tenemos en funcionamiento. Quería hacer igualmente hincapié en ese tema, ¿no? Que mucha gente piensa que por migrar a RAD Server o a tecnologías REST API tenemos que tirar completamente el trabajo que hemos hecho y empezar de cero o refactorizarlo todo. Y no es el caso. Si las aplicaciones VCL funcionan, esto es un proyecto adicional, ¿no? Que creamos para poder añadir todavía más funcionalidad a nuestras aplicaciones actuales. Bueno, yo creo que esto como demo, en principio, para que veáis un poquito el funcionamiento más básico, porque esto, como os digo, es una demo súper básica. He escrito un libro, que hemos lanzado la primera parte, compartiré un código QR al final de la presentación en la que podéis descargarlo, es gratuito. Actualmente creo que eran 100 páginas aproximadamente, con múltiples ejemplos. He preparado un vídeo, además, por desgracia en inglés, de cada capítulo, con ejemplos además que están en GitHub, que podéis descargar de nuestro repositorio en Embarcadero. Para cada capítulo hay un proyecto y por enseñaros rápidamente, aquí creo que estaba que yo me acuerde, Delphi, creo que lo tenía aquí, sí. Por ejemplo, aquí tengo dos capítulos, del 6 y el 7, cómo podemos crear nuestro JSON de manera manual. En este caso os he explicado este componente que ahorra mucho trabajo, pero obviamente si necesitamos crear respuestas más complejas, pues vamos a necesitar, ¿no? Crear los JSONs de manera programática. Entonces, bueno, pues en este ejemplo podéis ver cómo se pueden crear diferentes objetos JSON, cómo podemos añadir diferentes valores utilizando diferentes herramientas, como puede ser crear los objetos JSON directamente. Podemos utilizar igualmente un writer y crear las propiedades y valores utilizando este writer y esto lo escribe directamente en el body de la respuesta. O mi favorita, ¿no? Que es utilizar el JSON Builder, que es una novedad que vino en 10.4, no me acuerdo de memoria, que nos permite de una manera mucho más visual y yo personalmente prefiero esta opción porque además permite una programación mucho más moderna, ¿no? Que encadenamos todos los métodos sin necesidad de tener que repetir cada línea constantemente y podemos crear JSON de una manera mucho más limpia. Como digo, todas estas demos están disponibles en GitHub y las podéis descargar y romper todas las cosas que queráis, que al final es como se aprende, rompiendo cosas. Este es otro ejemplo también de cómo podemos crear endpoints más complejos. Por ejemplo, queremos obtener las ventas de un cliente en concreto, ¿no?
Aquí entonces esto sería customers barra el código del cliente barra sales. Esto nos devolvería, nos filtra automáticamente las ventas de un cliente en concreto. Bueno, múltiples opciones, ¿no?, de cómo podemos obtener o crear JSONs más complejos, como comentaba en el ejemplo de antes, con objetos anidados, etcétera. Bueno, en todas estas demos, aparte me esforcé en que esté todo lo cuanto más comentado posible para que quede claro, ¿no?, y cómo se pueden crear, en este caso, JSONs más complejos con objetos anidados, arrays, etcétera. Vale. En cuanto a demos, ahora veremos otra adicional, ¿de acuerdo? Aquí tenéis otro proyecto que no me da tiempo a hacer la demo, que este es un proyecto que hizo Stephen Ball, que viene con RAD Server y además enlazado con una aplicación VCL, como podemos hacer un pool de los datos desde RAD Server y además cacheado en VCL para que las peticiones solo se manden cuando pulsemos un botón. En el caso de que, por ejemplo, estamos haciendo una aplicación que no sepamos si vamos a tener internet constantemente, pues bueno, podemos cachear los cambios en la aplicación y mandarlos todos en grupo simultáneamente. Una demo bastante interesante. El REST Debugger, que ya, bueno, lo hemos visto ya. Como comentaba, si no lo conocéis, probadlo porque francamente se integra muy bien con RAD Studio. Las analíticas, esto igualmente viene sin necesidad de tener que hacer nada. Las analíticas vienen ya preinstaladas con RAD Studio. No tenemos tiempo nuevamente para verlo en detalle, pero desde aquí podéis acceder igualmente a la consola. Si abres Open Console, esto se abre en el puerto 8081 y directamente vamos a acceder a... Obviamente, cuando se hace un despliegue en producción, es necesario configurarlo en el servidor Apache o ISS. Esto es console user console pass, creo que era, de memoria estoy haciéndolo, sí, correcto. Entonces aquí tenemos una web app completa para poder obtener analíticas súper detalladas de cómo se está utilizando nuestra aplicación. Ya os digo, os podéis perder en múltiples menús y submenús para obtener datos de qué endpoints son los que más se utilizan, cuáles no. Podemos obtener estadísticas diarias, estadísticas por mes, estadísticas de diferentes endpoints. Esto es súper útil, sobre todo cuando tienes que planificar actualizaciones. Pues podéis ver cuándo se utilizan las APIs con mayor frecuencia o menor frecuencia, o igualmente qué endpoints se utilizan más, cuáles se utilizan menos, en el caso de que quieras deprecar algún endpoint que ya no se utilice. Pues bueno, aquí tienes todos estos datos que, como digo, no tienes que hacer nada porque ya viene todo instalado de manera automática con RAD Studio. Perdón, RAD Server. Y aquí tenemos ahora una de las novedades que quería específicamente hablar, porque es una novedad que ha venido en versión 12. Viene integrado RAD Server con ya Smart IDs, que es una librería que se llama Squids. ¿Qué es Squids? Es una manera de reemplazar los IDs en una URL con caracteres alfanuméricos. Probablemente esto lo habrás visto ya en YouTube. Cuando tú entras en un vídeo de YouTube, tú ves el ID, que el ID es una cadena, ¿no?, de letras y números en mayúsculas y minúsculas además, pero realmente no vemos el número del vídeo que es, aunque eso con total seguridad detrás es un código, un código entero, además un número. ¿Para qué nos sirve esto? Pues es para darle una capa adicional de seguridad a nuestro backend, ¿no? Quiero especificar que esta librería, aunque la hemos integrado de manera nativa con RAD Server, está disponible para utilizarlo en cualquiera de tus proyectos. Esto forma parte de una clase que es tsquads encoding y lo puedes utilizar en cualquier proyecto. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que nos hace esta conversión automática. Vemos el ejemplo que pone customers /1, que sería la manera típica, ¿no?, de acceder a un ID de un cliente en este caso, pero esto lo convertimos a esto que vemos en la derecha, una serie de letras y números que es mucho más complejo de saber qué es lo que hay por detrás. ¿Por qué es importante esto? Porque, sobre todo, si abrimos nuestra API a terceros,
cabe la posibilidad de que, por ejemplo, si hay algo que no hemos programado correctamente, si hay algún tema de seguridad que no lo hemos puesto del todo bien, pues esto podemos crear rápidamente un script en Python o incluso en Delphi si queremos también, para hacer un harvesting, ¿no?, de la base de datos y obtener en bucle pues datos de muchos clientes, por ejemplo. Porque yo ya sé que si estás utilizando IDs normales, yo, pues bueno, programo un bucle que vaya pidiendo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y todo eso me lo voy guardando en una base de datos. Si lo ofuscamos de esta manera, pues ya complicamos muchísimo más, ¿no?, este tipo de obtener datos de manera masiva. Esto es súper rápido, además es un lenguaje, bueno, un algoritmo, perdón, que está estandarizado y está disponible en múltiples lenguajes. Entonces, si tú integras esto en tu API o en tu proyecto, por ejemplo, si tienes que comunicarlo después con otra API de terceros que esté hecha en .NET, siempre y cuando las condiciones de ofuscación sean las mismas entre los dos proyectos, se van a poder comunicar con los squads y van a poder ofuscar y desofuscar el IDE de manera automática. Este ejemplo que estamos viendo aquí a la derecha es un proyecto que he estado trabajando yo personalmente y que de hecho lo tengo que subir. Estoy preparando un artículo para nuestro blog que quiero explicar un poco más esta tecnología. Y es un proyecto que en este caso no está integrado con RAD Server, ¿de acuerdo? Simplemente es para ver el potencial que tiene esto y entender un poco, porque igual cuesta un poquito al principio entender para qué se utiliza esto, ¿no?, y cómo funciona. Entonces, este proyecto a día de hoy no está todavía subido a GitHub, pero va a estar en los próximos días, espero que antes de Navidad. Y además vendrá con un blog post, como estaba comentando. Entonces, para que veamos este ejemplo, que yo creo va a servir para que entendamos mejor el funcionamiento, que es cómo creamos un script, ¿no? Le tenemos que proporcionar un abecedario. Es decir, una cadena de letras y números que queremos utilizar en nuestros IDEs, cuando convirtamos un número a una cadena de letras y números. Importante saber que solo podemos convertir números a cadenas cadenas alfanuméricas. No podemos utilizar esta librería para convertir cadenas en otro tipo de cadenas. Eso es importante tenerlo claro. Entonces, esta demo, ¿qué nos hace? Nos crea un grid aquí con 1000 números en el que vemos el equivalente el equivalente ofuscado. En este caso, 0 se convertirá en B minúscula M, 1 se convertirá en UK, 2 se convertirá en GB, etcétera, etcétera. Pero Squids nos permite crear la clase y definir diferentes parámetros para hacer, porque claro, esto cualquier persona que pueda obtener, siendo que es un algoritmo estándar, cualquier persona podría utilizarlo, ¿no?, para desofuscar nuestros IDs. ¿Cómo hacemos esto único? Pues simplemente tenemos que tener un abecedario en un orden diferente. Yo puedo pulsar el botón Shuffle, que es, digamos, mezclar, ¿no?, cambiar el orden de esto. Y ahora ya nuestro abecedario sigue teniendo la misma longitud de 62 caracteres y exactamente los mismos caracteres, pero como hemos reordenado el alfabeto, ahora obtenemos unos IDs completamente diferentes. Además, podemos decir cuál es la longitud mínima que queremos que tengan nuestros IDs. Si yo, por ejemplo, le digo que quiero una longitud de 40 caracteres, vemos como 0 se convierte en esta retahíla de letras y números, ¿no?, para que simplemente 0 sea todo esto. Esto, como veis, es súper rápido, porque aquí tenemos un mem table con 1000 registros y estamos actualizándolos todos en tiempo real. Es decir, esto es francamente rápido el generarlo. Y luego, además, podemos elegir un abecedario por defecto, podemos decir solo quiero números. Entonces, si modificamos el abecedario con solo números, obtenemos solo números, solo letras, solo minúsculas, solo mayúsculas, o incluso personalizarlo tú y decir, quiero números A, B y C. Y vemos cómo nos recalcula, ¿no?, el ID generado con las condiciones específicas que hemos definido. Además, hay dos pestañas adicionales aquí, porque Squids nos permite además codificar arrays de números. Tienen que ser positivos y solo números, ¿de acuerdo? No podemos codificar ni cadenas de strings ni números negativos, pero sí podemos codificar un array de números. Entonces, en esta demo yo tengo aquí 1, 2 y 3, pero además podemos añadir el número 600. Entonces, yo tendría un ID
que es esta cadena súper larga, ¿no? Y si vengo aquí a decode, yo vengo aquí y le digo, vale, decodifícame esto, y me dice, esto equivale, con estas condiciones que tienes definidas aquí arriba, equivale a 1, 2, 3, 600. Si yo modifico algo en esta cadena, le quito una E, ya sabe que esta cadena no es válida. Esta cadena no coincide con las características, yo le añado una A y dice, esto no es válido, esto no existe con estas condiciones que tenemos definidas. Si yo cambio el abecedario, le digo solo quiero mayúsculas, igualmente pasa a ser un ID inválido, porque el ID de 1, 2, 3, 600 ahora pasa a ser este. Perdón. Esta demo la he creado simplemente para entender, ¿no? Por qué Squids es importante a la hora de asegurar nuestros endpoints y darle un poquito más de seguridad. Quiero explicar igualmente que esto no es encriptación. Es decir, Squids no está pensado para enviar datos muy sensibles, como puede ser, por ejemplo, un número de tarjeta de crédito o cosas similares, ya que alguien con suficiente tiempo y ganas podría realmente hacer con ingeniería inversa, obtener, ¿no?, nuestro abecedario y demás. Pero es una manera de añadir una capa de complejidad adicional que es muy rápida y muy sencilla de implementar y de esa manera aseguramos nuestra API ante posibles errores humanos de seguridad o simplemente por no hacer tan obvio, ¿no?, la publicación de nuestros IDs. Tengo igualmente otro proyecto que tengo prácticamente terminado y que igualmente lo subiré a GitHub para que veáis cómo funciona la integración con RAD-Server. No está hecho bonito todavía, para que me entendáis, pero la funcionalidad está aquí. Entonces, si cierro estas instancias de RAD-Server, y ahora vamos a abrir un proyecto en el que tenemos, un grupo, que tenemos una instancia de RAD-Server, un proyecto de RAD-Server y un proyecto VCL. El proyecto de RAD-Server vais a ver que es francamente sencillo. Simplemente tenemos esta conexión nos sobra. Simplemente tenemos una conexión a Interbase con la tabla clientes y el mismo componente que estábamos viendo anteriormente, el IMS Dataset Resource. ¿Cómo le decimos a RAD-Server que queremos utilizar Squids en alguno de nuestros endpoints? Simplemente añadiendo hashtag delante. ¿Vale? Vemos que tenemos, igualmente no tenemos nada de código aquí. Simplemente diciendo que la clave, que en este caso es el número de cliente, delante le ponemos un hashtag y él ya sabe que tiene que esperar que todas las peticiones que le van a entrar las va a convertir, las va a esperar que vengan ofuscadas con hash IDs. Perdón, hash IDs, con squids. Si abrimos el proyecto VCL, esto es simplemente también con muy poquito código, lo que tenemos es el componente que os comentaba antes, que nos facilita mucho la vida desde VCL o FireMonkey si utilizamos este componente, IMS Provider. Esto nos permite enlazar directamente contra una IP y un puerto y especificar la URL base y ya automáticamente podemos utilizar los componentes backend, endpoints, etcétera. Todo esto lo podéis ver con más detalle en la documentación que tenemos, pero igualmente lo puedes vincular con autenticación si quieres, con App Secret, bueno, muchas funcionalidades que te facilitan mucho la vida para integrar RAD-Server en aplicaciones FireMonkey y VCL. Pero en este caso lo que os quería enseñar simplemente es si compilamos esto y si ejecuto RAD-Server, porque esto nos va a dar error ahora, obviamente porque no tengo RAD-Server en funcionamiento. Un segundo. Ya lo sé. Ejecutamos RAD-Server con squids. Como digo, simplemente hay que poner el hashtag. Vemos que nos va a crear automáticamente los endpoints, igualmente que nos hacía antes, pero como lo he especificado con hashtag, ya RAD-Server sabe que eso lo tiene que desofuscar en este caso. Entonces, si yo ejecuto esta aplicación VCL, lo que me hace es, por defecto, cuando accedo, me obtiene un listado, sin más, de todos los clientes de la tabla Customers que tenemos en Interbase. Si hago un get, algo me he dejado. Bueno, tengo que hacer un get de un cliente en concreto, obviamente. Si hago un get de un cliente en concreto, le digo el 1001.
Vale, yo he obtenido los datos de un cliente en concreto, pero si vemos la petición que yo le he mandado, ya le he pedido el cliente N, I mayúscula, N mayúscula. Yo no me tengo que preocupar de hacer nada. Si yo, esto además, ahora podría modificarlo. Si yo vengo aquí, pego, esto es para mandar en el body, ¿de acuerdo? En el caso que quiera hacer una modificación. Si yo le digo que quiero modificar esto, le mando un put. Igualmente le he mandado aquí, como podemos ver, una petición put a este endpoint. Esto me está entrando como gets, como put y demás, pero ellos se están encargando de ofuscar y desofuscar de manera automática a nuestras URLs, sin nosotros necesidad de preocuparnos. Si tú además dices, esto quiero utilizar mi abecedario propio y mi sistema de ofuscación propio, nuestro componente IMS Provider, ahora en versión 12, ya incluye dos propiedades en las cuales tú defines el alfabeto que RAD-Server tiene en funcionamiento, o se ha configurado, mejor dicho, así como la longitud de caracteres que va a tener nuestro scripts. En RAD-Server, no lo hemos visto, pero bueno, RAD-Server tiene un montón de propiedades que se definen en un fichero ini, que para las versiones de pruebas lo podéis encontrar en users, no, en public documents, embarcadero, aquí tiene que haber MS, exacto. Entonces aquí tenéis un punto .ini que si entramos a editarlo, lo abrimos con el blog de notas, por ejemplo, vais a ver que, obviamente, esto simplemente es otro ejemplo, ¿no?, de la cantidad de cosas con las que viene ya RAD-Server preconfigurado que podemos activar o no. Entonces, una de las nuevas funcionalidades que hay es con qué alfabeto y cuál es la longitud mínima con el que queremos trabajar con RAD-Server. De momento que definimos esto en RAD-Server, luego en el cliente igualmente tenemos que especificar el mismo abecedario en el mismo orden y la misma longitud, si no, no va a ser posible la comunicación. Esto de manera, bueno, relativamente rápida el funcionamiento de Squidge y la integración de manera automática que hemos ofrecido para RAD-Server. En las peticiones, como podemos ver, la aplicación VCL igualmente nos encripta en Squidge porque le estamos diciendo que la petición va con hashtag. Por lo tanto, ya nos genera en este caso nos ofusca de manera automática el ID para enviársela a RAD-Server ya con las condiciones que hemos definido en el componente IMS Provider. Vale. Quería hacer una demo específica de esto porque es una de las novedades que ha venido en versión 12 y no solo, como digo, para RAD-Server, sino para que lo podáis utilizar en cualquiera de vuestros proyectos. La licencia de RAD-Server, a día de hoy, ofrecemos tres tipos diferentes. Tenemos la versión multi-site, single-site y Lite. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres versiones a nivel funcionalidades? Pues bueno, las características incluidas en estas tres son las mismas. Es decir, todo lo que tienes disponible para la versión Lite está disponible para el resto también. Por lo tanto, funcionalidades exactamente las mismas. Hay algunas restricciones que vamos a comentar ahora por encima, pero el principal análisis es qué carga va a tener tu aplicación. Si va a ser una API que vamos a publicar con muy poquito acceso, pues probablemente la Lite te sea suficiente y no necesites una escalabilidad mayor, ya que esa es la principal diferencia que hay entre la versión Lite y multisite y single site. Luego la versión Lite no es compatible con Linux, perdón, con Docker, sí que es compatible con Windows y con Linux, pero en este caso no necesitas, que eso hay gente que lo está viendo como una ventaja, no necesitas montarte un servidor Apache o un servidor IIS, porque en este caso sí que esa versión dev que os he estado enseñando, esa consola que estábamos viendo que elegíamos el puerto, bueno, eso es la aplicación que se utiliza para desplegar RAD-Server Lite. Diferencia entre single site y multisite, pues que la versión single solo vas a poder desplegarlo en un sitio. Podrás obviamente crear multinodos utilizando un load balancer como Nginx o algún otro, pero la licencia solo la puedes desplegar en un solo servidor. La versión multisite, obviamente, en el momento que tienes la licencia la puedes desplegar en tantos sitios como necesites.
¿Con qué está incluido? La versión multisite viene con Architect, la versión single site viene con Enterprise y Lite te viene con ambas ediciones. Hay un matiz de seguridad y es que, bueno, multisite y single site, como utilizan Apache o AES, la seguridad a nivel HTTPS depende de esos dos y esto, al ser una versión que no requiere Apache o AES, no soporta HTTPS directamente, pero puedes utilizar, por ejemplo, un reverse proxy como en Nginx y encriptar con un certificado del Encrypt. No hay mayor complicación. Haces una redirección desde Nginx a tu host con tu puerto y las peticiones irán encriptadas. Para multisite y single site, la versión completa, necesitas perdón, una instalación de Interbase. La licencia viene, por supuesto, incluida con RAD Server, pero todos estos datos que hemos estado viendo de analíticas, los usuarios, grupos y un montón más de datos que se guardan en algún sitio, obviamente, se tienen que guardar en una base de datos. Entonces, es necesaria una instancia de Interbase. Esto no implica que tu base de datos tenga que estar en Interbase. Es decir, si tú trabajas con Postgres o trabajas con MySQL o Firebird o cualquier base de datos que funcione con FireDAC, no hay ningún problema. Pero tienes que saber que una instancia al menos de Interbase tiene que estar en funcionamiento. Y en la versión Lite es Interbase to Go, que es la versión embebida que se utiliza, por ejemplo, para despliegues móviles. Es una versión que no requiere de instalación, es decir, funciona con DLLs o con librerías y no tiene un engine, digamos, un servicio. Sí, ¿se te apagó el sonido? Y yo también ya dejé de escucharlo. Sí, creo que se quedó sin sonido. Aló, aló. ¿Será que él nos escuche a nosotros o no? Aparentemente está hablando, pero no se le escucha. No sé si por ahí alguien lo escucha. Sí, no se está escuchando. No, no se escucha. Ok, bueno, no sé si nos escuchas, Antonio, ya se perdió tu audio. Sí vemos tu presentación, pero no tu audio. Qué raro, ¿no? Por lo Sí. general cuando se pierde todo también la presentación. Pues mira, en lo que se conecta, Eliseo, si gustas, puedo repetirles la promoción que tenemos vigente, digo, para no hacerlos esperar tanto tiempo. Muy bien. Les recuerdo que vamos a estar brindando solamente para las personas que estén registradas en este Dev Lounge el 25% de descuento en licencias Enterprise y Architect, ya sea RAD Studio, C++, Delphi y el 20% para licencias profesionales. Manden un correo electrónico para dirigirlos con el partner local y para poder hacer la autorización de cada descuento. Entonces, Perdón, mi ordenador ha decidido reiniciarse sin sí. preguntarme. Sí, te perdimos en la voz. Ya lo siento. Puedo continuar donde me he quedado sin ningún Claro, problema. Y además estábamos terminando ya. perfecto. Comparto mi pantalla nuevamente. Deja ver en Oh, cuál sí. estás, porque no sé si te puedo dar. Ya. No sé si tienes ya el control. En principio, No, déjame te lo cambio porque no. ahora. ¿Ya? Ya, perdona.
Vale, ya perdonaréis, pero bueno, mi Perfecto, ordenador ha perfecto. decidido reiniciarse. Eh, vale, como comentaba, estaba terminando Interbase. eh, la gestión de licencias con Lite, la licencia, se obtiene una licencia que podéis pedir de manera gratuita y ya podéis utilizarlo para cualquier despliegue. Para single site y multisite tenéis que pedir una licencia para cada despliegue. No hay mayor problema, ¿vale? Creo que con la versión 12, hablo de memoria ahora, pero creo que se ha simplificado la licencia multisite, pero eso os ponéis en contacto con ventas o con soporte y seguro que resuelven las dudas en cuanto a este tema. Vale, y ya por terminar, aquí tenéis el libro que estaba comentando de la guía técnica que he preparado. Probablemente si estáis familiarizados con RAD Server conoceréis el documento o el white paper que escribió David Inter-Simon. Me he basado en ese, ¿vale? Pero he añadido bastante más documentación y reestructurado toda la documentación que había, ya que en parte no estaba actualizada, aunque bueno, sigue siendo un libro válido si tienes acceso al, creo que la última actualización que preparo fue de 2019. Faltaba documentación, pero si queréis descargaros ese, igualmente sigue siendo válido a día de hoy. Y bueno, ahí tenéis una lista, ¿no?, de YouTube con diferentes vídeos y, por supuesto, pues en la wiki podéis encontrar información más detallada del funcionamiento. Así es. Y ya está. No, bueno, la verdad es que muy buena presentación, la verdad es que está bien interesante y realmente es poco lo que se mostró. Entonces, Sí, es un mundo de lo que tiene Red Server y la verdad es que son varias sesiones de webinar sí, para poder hacer algo completamente con Red Server, ¿no? claro. De hecho, claro, no hemos visto nada de autenticación, no hemos visto nada Así. de administración, entonces, bueno, ya digo, podríamos, de hecho, por eso estoy preparando el libro de esta manera, con vídeos específicos de cada capítulo, porque de momento creo que han salido casi 2 horas de vídeo solo con la primera parte, y no, 2 horas, no, más, porque con de los despliegues eran más de 2 horas. Pero la segunda parte, pues bueno, van a venir con un montón más de información también y ya estoy trabajando en ello, ¿no?, en la segunda parte. Así es, así es. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta. Así es, sí tenemos aquí algunas preguntas. A ver. Ok, mira, aquí tenemos una. Déjame cambiar de presentador. Ya ven mi pantalla. Ok, Ok, y bueno, pues tenemos aquí nuestra, nuestra presentación. Ok, aquí dice, buen día, hay un ejemplo tutorial de cómo implementar las notificaciones push con RAS Server para iOS y Android. Va a venir en parte 2. Estoy trabajando, porque claro, para poder hacer una demo es necesario tener certificados y claves tanto de Android con la Play Store como con iOS, ¿de acuerdo? Entonces, para poder hacer una demo y poder enseñar cómo funciona, quiero que me den certificados de desarrollador por parte de Embarcadero para poder preparar esas demos. Forma parte yo ya tengo un guión escrito para parte 2 de cómo hacer esa integración. Como resumen rápido, ahora mismo no tenemos ninguna demo, yo de memoria creo que no, pero hay que configurar en ese fichero imsserver.ini, hay unas propiedades que es para definir tus claves, digamos, de conexión, tanto a Play Store como al App Store de Apple. Ejemplo de cómo se manda la notificación push, no tengo ahora mismo. No tengo ahora mismo, pero estoy trabajando en ello. Vale, vale, sí, sí, porque las notificaciones push es un tema que se está dando actualmente mucho y creo que sí, sí, he escuchado de varios que no han podido Sí, hacer esto. y es Sí que tiene su sí, complejidad. sí, es bastante complejo, ya te digo, para poder yo probarlo y hacer una demo en tiempo real, es decir, que funcione, no simplemente explicar la teoría, Ujú. obviamente necesito un certificado de desarrollador para poder utilizarlo. Entonces, bueno, hay
me estoy pegando para que me lo prueben. Excelente. También aquí hay una pregunta y creo que es parte de algo que queríamos también platicar. ¿Existe alguna documentación que ilustre cómo generar funcionalidades equivalentes a las implementadas en DataSnap? Vale, ahí te puedo dejar a ti hablar, porque en este tema estás trabajando tú. Precisamente estamos trabajando en una migración de DataSnap a RAD Server, tratando de cubrir aspectos precisamente de que sean compatibles las aplicaciones cliente. Primero, bueno, pues hacer toda la parte de RAD Server, hacer la migración de DataSnap a RAD Server, que no es cosa fácil, no es cosa automática, no hay nada automatizado para hacerlo, pero sí se puede hacer manualmente y estamos trabajando en un tutorial precisamente para hacer esta migración. Primero, que las aplicaciones cliente puedan funcionar sin cambios realmente complejos, que casi no tengas que hacer ningún cambio en las aplicaciones cliente. En código no va a haber nada, sí hay un poco de cambio en la parte de conectividad, aunque eso habría que evaluarlo. Al final eso habría que evaluarlo y es probable que no tengas que modificar ni siquiera eso. Eso se tendría que ajustar en el RAD server y eso es lo que estamos haciendo. Entonces sí, estamos trabajando en ello. Espero que a partir en los primeros días de enero tengamos ya algo ya hecho. Básicamente lo más tardado es hacer el tutorial, porque las pruebas y eso ya estamos trabajando en ello, han sido satisfactorias y espero que en los primeros días de enero tengamos ya documentación acerca de esto. Ok, por aquí Hola también. Antonio, mucho gusto. Sí, aquí Hola. tenemos a Luis Felipe, también Habla quiere Luis Felipe hacer González. sus preguntas. Ok, encantado de saludarte, Felipe. Súper. Hay una pregunta sobre todo orientada al tema de seguridad cuando nos vamos a RAP Server, y es que efectivamente en un deployment sabemos que vaya a ser sobre IIS o va a ser sobre Apache. ¿Cómo concibe RAP Server el tema de el Base Authentication, el BER, el token, el JSON, JWT? Vale. ¿Cómo manejamos la seguridad con RAP Server? Vale, a día de hoy RAD Server no ofrece JSON Web Token directamente, ¿de acuerdo? Pero sí, si creas un usuario, cuando te logueas y accedes al endpoint de esos que he enseñado durante la demo, que puedes acceder a users, /login, etcétera, si te logueas de una petición GET con un auth normal, con usuario y contraseña, que obviamente viene encriptado por HTTPS, eso te devuelve un token, ¿de acuerdo? Es un token que tiene una validez de varios días. Creo que se puede configurar además en el imsserver.ini el tiempo de duración de ese token. Como digo, no es un JSON Web Token al uso, ya que en JSON Web Token puedes poner más información incluida. Esto simplemente es un token de autorización para ese usuario en concreto. Entonces, tú ya puedes mandar peticiones añadiendo en el header el token. No recuerdo ahora de memoria el nombre del parámetro en el header, pero ya puedes meter ese token para futuras peticiones que irán en nombre de ese usuario que se ha generado el token. No sé si me explico más o menos. Sí, perfecto. Otro tema, el tema del deployment bajo la arquitectura de RAP Server, que termina siendo un ISAPI o un módulo de Apache. Sí. Cuando hacemos el deployment de estos BPL, ¿hay una manera de que ese deployment sea en vivo, on the fly? Eso no tenemos una herramienta para poder hacerlo, digamos, de pulsar un botón y que se haga el deployment automáticamente. Eso requeriría de que integrarás, si tienes algún pipeline de DevOps, de CI/CD o algo similar, que te hiciera el deployment automáticamente, ¿vale? Podrías, on the fly, el servicio necesitarías reiniciarlo, ¿de acuerdo? Apache, tengo más experiencia con Apache que con AES, soy más fan. O sea, necesariamente tenemos que bajar y subir el application pool en IIS o hacerle un restart al Apache o un reload. Exactamente, hay que reiniciar el servicio. Es muy rápido, pero hay 2-3 segundos de caída del servicio. Por eso comentaba las analíticas, que es interesante también para saber en qué picos tienes menos tráfico
y que puedas planificar tus actualizaciones de una manera que afecte lo menos posible a tu base de usuarios. Buenísimo, gracias Liceo. Antonio, súper buena la presentación. Muy bien, muchas gracias, hombre. Gracias, Luis Felipe, un gusto. Aquí tenemos otra, favor de aclarar el tema de las licencias para servidores generados con Enterprise y Architect. ¿Tiene costos adicionales? Respondo yo rápidamente, no tiene costos adicionales. Si tú estás en Enterprise y solo necesitas hacer un deployment en un equipo en concreto, en un servidor, la licencia está incluida. No tienes que pagar nada más. Lo único, si dijeras, ahora necesito hacer un deployment en servidores adicionales, entonces sí necesitarías una licencia multisite. La licencia multisite, la recomendación ahora, dados los precios que tenemos, lo que hacen nuestra base de clientes, es pasar a licencia Architect. ¿Vale? Tú pasas a licencia Architect y ya tienes automáticamente licencia RAD Server Multisite. No tienes que pagar nada de manera adicional, no pagas por usuarios, la licencia está incluida. Tenemos un modelo en el que si dijeras, es que no quiero pasar a Architect, quiero quedarme en Enterprise, pero necesito licencia Multisite. Creo que hay una tabla de precios por algún sitio, pero realmente a nivel económico sale más a cuenta migrar a Architect y ya está. Pero como digo, el coste de despliegue está incluido en la licencia que tengas contratada de RAD Studio. Y la versión Lite, que está incluida de manera ilimitada, tanto en Enterprise como Architect. Y aquí también habría que ver la arquitectura que quieres de tus servicios, ¿no? Sí, exacto. Como comentaba, la versión Lite que se introdujo en versión 11 en Alejandría, está ayudando mucho a que la gente empiece a utilizar RAD Server, ya que nos encontramos con muchos clientes que realmente solo querían una pequeña API, ¿no? Para empezar a hacer pruebas, para hacer una pequeña aplicación en FireMonkey, a lo mejor. Entonces, hacer un despliegue con Apache, con AES y demás, pues bueno, había gente que, digamos, se le hacía un poco bola, ¿no? Entonces, ofrecer la versión Lite, que de hecho, como digo, hay gente que incluso agradece que en lugar de ser un despliegue con módulos, VPLs, librerías, etcétera, sea un simple ejecutable, le es más sencillo de integrar. Y posteriormente, después de haber utilizado esa licencia, dice, oye, hemos crecido en volumen y queremos hacer ya un despliegue más complejo. Pues entonces, si tienes versión Enterprise, ya puedes utilizarlo en on-premise o en la nube con una versión single site. Y si necesitas más, pues bueno, multisite. Así es. Sí, la verdad que sí, es cierto. Ahora dice, la versión Lite viene también en Architect, sí, viene en ambas, ¿no? Sí, En sí. Enterprise y Architect. Exacto, en ambas. Hay que pedir el fichero slip, la licencia, que hay un formulario que en DocWiki está explicado y había un blog de Marco, que escribió Marco, que igualmente hay un enlace directo para solicitar la licencia. Es un proceso automático, simplemente tienes que poner tu número de serie, tus datos y en cuestión de unos minutos te llega el fichero slip y ya con ese fichero slip puedes hacer tantos despliegues como quieras de Lite. De Lite o como lo quieras pronunciar. Sí, Lite. Sí, la verdad que sí. Pues mira, aquí ya tenemos pues muchos comentarios, agradecimientos. La verdad que los agradecidos somos nosotros por toda la respuesta de ustedes. Gracias por estos días tan complejos, tan difíciles y que estén aquí acompañándonos. La verdad es que es de agradecerse. Te agradezco mucho, Antonio. La verdad es que muy agradecido contigo. La verdad es que tienes un conocimiento muy amplio de RAD Server y sé que vas a estar subiendo muchas cosas pronto de lo nuevo que viene. Exacto. Muchas gracias por este apoyo que nos estás dando en esta ocasión, en este último evento de 2023. Muchas gracias por tu apoyo, por tu entusiasmo y sé que ahora España pues, tiene una persona muy capacitada para atenderlos. Muchas gracias, un placer. Bueno, felices fiestas a todos, ya acabamos el año y yo me marcho, que ya termino de trabajar y me voy a beber una cerveza, que es viernes. Exactamente, tú ya terminaste, nosotros Yo ya todavía terminé. a mediodía, así es que a seguir Exacto. trabajando los que nos quedamos de este lado del Atlántico. Muchas gracias a todos, un gusto, felices fiestas, este es el último
evento del año. Nos vemos el próximo con mucho más eventos que tenemos, los talleres que vamos a estar haciendo para a partir de 2024. Son todos los martes, todos los jueves a las 12 del día. Y bueno, si gustan acompañarnos, platiquen con su distribuidor local para que los inviten y les manden pues los enlaces a estos talleres. Son talleres totalmente en vivo. La verdad es que es bien interesante porque siempre hay errores, pero pues a solucionarlos, que ese es el día a día de nuestra labor. Y muchas gracias, Nayeli, por tu ayuda también aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, pues gracias a todos ustedes que nos apoyaron todo el año. Nos vemos en 2024. Felices fiestas. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias, saludos, adiós. Saludos.